Samuel, en su larga trayectoria también como profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas, ha sido director del Archivo Histórico de la Universidad Nacional, fue coordinador del área de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Quiero destacar los nombres en forma genérica de algunas publicaciones, de algunas de las tantas publicaciones que ha hecho Samuel. Una se llama En el Cardenismo, editado por la editorial Siglo XXI, es un libro clásico de muchas referencias a nivel nacional y a nivel internacional. El otro es el 75 años de sindicalismo en México, que es un trabajo muy importante sobre la historia del movimiento obrero en México. También un libro muy conocido, reeditado en muchas ocasiones y bueno, citado por fuentes en los Estados Unidos y por investigadores en México. Es un libro muy conocido también en América Latina. Yo tuve la posibilidad de leerlo fuera del país. De movimientos sociales y partidos políticos, publicado por Plaza Leonés, 75 años de la Revolución Mexicana, Cuadernos de la Revolución Nacional, la Confederación de Trabajadores de México, publicado por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Negociación y Conflicto Laboral en México, editado por la Facultad también, y otra obra que es La Democracia como Problema, también editado por la Facultad y Milán. Estas son más o menos, así en forma genérica, digamos, unas obras que ya son, digamos, fuentes referenciales de gran consulta y libros de cabecera de los investigadores y de los estudiantes de ciencias sociales. Y vean ustedes por los nombres que he leído cómo hay una coherencia en la investigación del maestro Samuel León González, quien hoy nos va a hablar precisamente de, creo que Samuel nos va a sorprender con todos los datos que hay para presentarnos este momento tan especial de la historia de México como fue el periodo cardenista. Muy bien, bienvenido Samuel, lo recibimos con un aplauso. ¿Cómo se dio la crisis política? ¿Cómo se dieron las limpias? ¿Cómo se pudo construir por fin la revolución del país? ¿Cómo se pudo construir una hegemonía política? El 11 de junio de 1935 fue el momento que condensó y permitió aplicar soluciones al ordenamiento político de la Revolución Mexicana. En gran medida, si no es que determinantes, fueron los grupos y sus demandas sociales los que permitieron solucionar el problema de la conducción política del país. Para muchos analistas, solo fue la voluntad gubernamental la que manipuló a la sociedad para cumplir sus objetivos. Nosotros, yo más bien, pienso diferente, pienso al revés. Se trató de una sociedad que demandaba y proponía, haciendo constantemente una política de alianzas, con lo que mostró una profunda vocación estatal. Los sectores mayoritarios de la sociedad estuvieron identificados con el Estado revolucionario y aún dispuestos a fortalecerlo. La condición que ponían era la satisfacción de sus demandas. Las declaraciones del general Plutarco Elías Calles, el 11 de junio de 1935, constituían una amenaza a la forma en la que Cárdenas conducía el país. Esa era forma, pero fondo era su radical oposición al movimiento sindical. Eran los trabajadores con sus demandas, organización y movilización, quienes iban a permitir a las diferentes corrientes del grupo gobernante definir sus posiciones. Los cardenistas se movieron con rapidez. Para el día 12, Cárdenas anotaba en su diario, cito: a las 23 horas se presentó en Palacio Froilán Manjarres, director del periódico El Nacional, informándome que el general Matías Ramos, presidente del Comité del Partido Nacional Revolucionario,
le envió para su publicación declaraciones que el general Calles dio al licenciado y senador Ezequiel Padilla, hablando de la situación política del país y atacando la actitud de las organizaciones obreras. Llamé al general Ramos y le hice conocer la responsabilidad que contraía por no haber negado a conocer dichas declaraciones que sí publicaron Excelsior y El Universal. Le anuncié la situación a que orillaban, los ataques que provocarían para el propio general Calles y, por último, que las explotarían los políticos enemigos del gobierno y aduladores de Calles. Y tal como era Cárdenas, en un renglón, en una línea, daba la solución a este pequeño problema. Y decía, le manifesté, fue que dirigía el PNR, le manifesté que debería plantear desde luego su renuncia de presidente del PNR. Punto. Así lo hizo. Punto. Empezaba el PNR. Cárdenas iniciaba las purgas y las limpias. Empezó en el PNR, seguiría su gabinete, los gobernadores, el legislativo, el ejército y el propio jefe máximo de la Revolución Mexicana, el general Plutarco Elías Calles. El 17 de junio de 1935, Cárdenas renovaba su gabinete que había nombrado el 17 de diciembre de 34. El objetivo era desplazar a los callistas y los cardenistas tenían ya el control del aparato gubernamental. Desde la presidencia del PNR, Emilio Portesil, expresidente de la República y hombre fuerte de Tamaulipas, se erigió en el ejecutor de las purgas contra los legisladores y gobernadores que eran desleales al Ejecutivo. Los cardenistas, que no eran mayoría en la Cámara de Diputados electa en 1934, habían formado lo que llamaron el ala izquierda, y lo mismo ocurriría en la Cámara de Senadores. Con el cambio en el PNR, este grupo tomó una gran fuerza política, al grado de erigirse en el encargado de desconocer a buena parte de la representación política electa del país, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Lo más importante fue la presencia y el establecimiento y los consensos con los trabajadores y campesinos organizados, y con ellos la posibilidad de instrumentar la política de movilizaciones que dejaría en claro que las decisiones de la administración eran apoyadas por los trabajadores. A raíz de estos acontecimientos, el cardenismo hacía la gran contribución al sistema político mexicano. El Estado construía un poder político nacional hegemónico. Vale la pena aclarar que esa hegemonía no se identificó mecánicamente con la fuerza, pero sí con el control del aparato violento por parte del nuevo Ejecutivo, y con ello lograba desplazar la figura incómoda del hombre fuerte. Estábamos desterrando el bicefalismo político. Lo importante era que esa hegemonía no fue impuesta, sino que se conquistó mediante una política de alianzas que le abrió una perspectiva nacional al conjunto de la sociedad, haciéndola avanzar, rebasando el poder fáctico de Calles y los poderes políticos locales. La construcción de esa hegemonía, que incluía la cohesión y el consenso de los diversos actores sociales, requirió necesariamente de la actividad de los trabajadores urbanos y rurales, es decir, demandó de la absoluta participación y autoorganización. ¿Qué quiero decir? Esta modificación, esta construcción de este poder político, entenderla nos puede dar la posibilidad de cambiar la hoja y entrar a explicar el conjunto de las reformas cardenistas. Esas reformas, creo que en última instancia, retos graves del aparato político contemporáneo es que no se ha podido sustituir ese viejo aparato con esa caparazón que creó el general Cárdenas. Les agradezco mucho su atención.
su intervención, muy interesante, muy válido hoy día. Solo quería, de manera anecdótica, agregar a su información muy valiosa respecto de la gira política que como candidato hizo el general Cárdenas por toda la República, que es el primer aspirante a la presidencia de la República de México que lleva al cabo una gira política de esa magnitud, de ese desempeño por todos los rincones de la República Mexicana. Va caminando mucho todavía. Tenía chicos males, estamos empezando. Hombre, muy amable, con permiso.